¿Qué tal, familia? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Oye, estaba pensando, viendo este pedazo de proyecto de cocina. ¿Quieres acompañarme y te digo rápidamente cuáles son los puntos que hacen de esta cocina algo completamente especial? Venga, que te lo enseño. Los desayunadores en las cocinas o la zona de café cada vez las instalamos más, pero claro, tienen un problema, tienen que estar siempre ordenaditos. Bueno, siempre no, porque para eso existe el módulo escamoteable. ¿Qué es el módulo escamoteable? Son módulos que tienen apertura lateral, como toda la vida, pero además la puerta la absorbe el mueble. Y con esto, pues podemos tener un desayunador como este, con la forma escamoteable, siempre ordenadito, colocadito. Pero mira, si un día se te despista, te quedan las cápsulas, que queda aquí poco a poco y te llega una visita, oye, coges la puerta, lo cierras y listo. Y además, aparte de ser bonito, viene con una pieza, con una gaveta en el inferior que puedes aprovechar. Cubertero, cajón grande intermedio y cajón grande en la parte de abajo. Nosotros lo hemos combinado en este acabado roble, porque vas a ver que el resto del proyecto de la cocina es así. Pero se puede combinar en muchos otros colores. Y hay un punto que, mira, ve. Acércate, creo que es determinante, es el perfil de iluminación. Aparte de darnos luz, que se enciende y se apaga aquí, conectamos toma de corriente y toma de corriente, porque ¿qué sería de este mueble sin enchufes? ¿Habías visto alguna vez la sonda de un horno? Esta piecita, esta aguja, ¡tac!, se clava dentro del alimento y con esto lo que conseguimos es saber la temperatura que hay en el interior. ¿Por qué? Porque es que hay algunas carnes o algunos pescados que es mejor saber el interior que el exterior. Bueno, cosas de los que le gusta la cocina y son cocinillas. Y además viene con esta pieza, otro gadget. ¿Para qué sirve esto? Lo llenas de agua y cuando lo insertas en el horno, coge el agua de ahí, le da un aporte de vapor. Estos frigoríficos americanos la verdad que son muy versátiles, con la puerta francesa más todavía, pero tienen un problemilla y es que salen para afuera, depende qué modelo, bastante. Este sale casi como 14 centímetros, algunos salen 8 o 9. ¿Y qué ocurre con esto? Por eso no los ponemos contra la pared, intentamos siempre dejar un módulo antes, porque si no, esta puerta con lo que sale al abrir pegaría atrás en la esquina y no se podría abrir perfectamente. Y hombre, ya de tener un pedazo de frigorífico americano como este, mejor tener así todas las bandejas y poder abrirlo completamente. Y algo que está muy bien de estos modelos es que la parte de abajo del congelador, esta sí que es independiente, ¿ves? Este cajón va por un lado y este otro cajón va por el otro. ¿Por qué digo esto? Porque si tú sabes dónde tienen las cosas, solo tienes que abrir uno de los lados. Voy a cerrarlo rápido porque estos empiezan a pitar enseguida. ¡Ay, mira! Mira esta aleta. Esta aleta, cuando cierra, mira, ¿viste cómo cierra? Mira, y abre. Y seguro que te estás preguntando, hey, Dani, ¿tienen un orden para abrir estas puertas? Veamos. Abro derecha mía y izquierda mía. Todo bien. Voy a abrir izquierda mía. Todo bien también. Esa aleta hace el juego y te permite abrir o cerrar fácilmente. Y hablando de facilidad, qué mejor que llegar de la compra, posar todo y cuando vienes a la despensa, tienes la opción de este módulo despensero con 5 cajones. Abres, miras y puedes recoger el bote que quieras. Y te digo algo que me han criticado mucho en TikTok y en nuestra cuenta de Instagram, @cocinascjr en las dos, y es este cajón. Me dicen, Dani, es que este cajón está muy alto. Mira dónde está. Y coger aquí las cosas es muy difícil. Bueno, te lo compro, pero yo creo que es más difícil cogerlo en un estante, porque mira, este está un poco más alto y ¿cómo recojo yo lo de aquí atrás? Es imposible. De esta manera abro y digo, mira, pues oye, aquí tengo la sal gorda, o mira, aquí tengo un bote, o aquí tengo, mira que de chocolate, o aquí tengo chocolate. Te voy a contar 2 puntos que hacen que tengas más capacidad todavía en tu cocina. El primero es la profundidad de los cajones. Mire, para que entiendas esto, quiero que sepas que prácticamente cualquier cubertero de cualquier casa de la mayoría de las cocinas tiene este fondo, que son 48 centímetros. Mira, casi pues 2 palmos míos. Y esta parte de aquí atrás es la profundidad extra que tenemos con nuestro fabricante de cocina Santos, que le hemos dado 73 centímetros de profundidad. Vamos, una barbaridad. Y aquí estás viendo 2 cajones, pero mira, quédate con esto. Mira este cajón. Este es el cajón zócalo. ¿Sabes por qué tiene esta forma oblicua? Para que yo me pueda acercar a cocinar, ¿ves? Puedo estar
pegado y los pies no den. Pero cuando hago así, ¡voilá! Se abre una gaveta entera. Fíjate cuánto espacio tiene. Y todavía me queda la segunda, viene bien cargadita, la tercera y la cuarta. Y claro, si esto lo consigo replicar en 2 módulos, como tengo este, fíjate. Mira qué guapo el platero, ¿eh? Está chulísimo. Y mira, te voy a enseñar otra cosa. Tú, por ejemplo, estás así y claro, esto es muy cómodo, ¿no? Le puedes dar con el pie, coge lo que necesitas y lo cierras. Y también este del medio, para que no tenga aquí ningún tirador ni tenga gola, este se abre muy sencillo, solo dando con la rodilla. Oye, recojo lo que necesito. Imagínate, yo vengo con la olla, ¿no? Estoy así, lo tengo aquí, quiero guardarla, pues vengo, le doy y ya abro, cierro y lo empujo. 2 puntos importantes para tener mucha capacidad en tu cocina. Esta pieza de aquí es la campana, es de Elica. Y mira, mientras sube, porque le llevo un ratito, te voy a contar algo. Este modelo de campana lo que te evita es colocar la campana arriba en el techo. ¿Y con esto qué ganas? Bueno, pues varias cosas. No tienes que hacer una obra y reforzar el techo, porque esas campanas pesan casi 40 kilos. Entonces imagínate, hay que reforzar el techo, te quitas ese obstáculo de delante y puedes hacer un proyecto de iluminación tan bonito como en esta vivienda. Pero mira, ven, pasa para este lado. Porque luego tenemos otro tipo de cliente también que no quiere, se va a encender ahora, lo paro, de algún segundo. Hay otro tipo de cliente, mira, ahí arranca, espera, está parpadeando, vale, voy a dar la luz, vas a flipar, toma ya, mira cómo se me ve ahora. Hay otro tipo de clientes que también se puede colocar la placa con el extractor aquí en el centro, pero me dicen, jolín, si trabajo mucho con los robots de cocina, con el Thermomix, no hay que decir, no pasa nada, o con alguno similar, salen vapores y no me los absorben, o utilizo cazuelas muy grandes. La verdad que ese tipo de extractores absorben muy bien, pero si tienes miedo de verdad, este modelo de campana creo que es la solución. Pero te voy a contar algo, acompáñame a la parte de atrás, porque claro, fíjate qué profundidad tiene esta isla. Son 125 centímetros por 3,55 metros de largo. Y claro, para poder tener este tipo de campanas, aquí detrás viene un motor que es una pieza grande, como de 30 por 30. ¿Y qué ocurre? Pues que todo tiene trampa. Mira, este módulo entra hasta atrás, pero este, mira, solo se queda aquí. Tiene 2 tornillitos, los sacas y esto sale fácilmente, por si hubiera que hacer algún mantenimiento, porque aquí abajo están como todas las tripas de esta pieza. Y otro punto importante de esta cocina, mírate, a ver si lo conseguimos ver, es la unión. Aquí está la unión de la encimera. No sé si la llegas a apreciar, pero esta es la unión. ¿Por qué? Porque esto es inmenso, o sea, fíjate, mira desde esa esquina, o sea, mira qué pedazo de isla de 3,55 metros, vamos, enorme. Otro punto muy molón en este proyecto de cocina son los módulos altos. Como puedes ver, no son los convencionales con puerta, ni plegables hacia arriba, ni utilizando la madera en el exterior, sino que la hemos utilizado en el interior, porque son módulos con vitrina, nuestro acabado noir, que es ese un ahumadito suavecito, y además están retroiluminadas en la parte de atrás. Esta iluminación mola, porque la que viene de arriba abajo, que también la he visto y me parece guay, pero como que te da mucha luz en la cara, y esta, fíjate, está aquí detrás. Puedes incluso meter la mano por detrás, y creo que por la noche quedan preciosas, porque este mismo módulo, si lo tengo así apagado, es que no dice lo mismo. Mucho más guay, así encendido, ¿verdad? Fregadero grande, 70 centímetros en color negro, y además le ponemos el dosificador, grifo extraíble y el roll-up en acabado cobre, y así le damos un rollazo a la zona del fregadero impresionante. Oye, estoy ya como muy nervioso, esperando a que me digas en comentarios cuáles son esos puntos que más te han llamado la atención. Y como siempre, apoya al canal. Si no te has suscrito, ¿pero qué has hecho que no te has suscrito todavía? Subimos todos los viernes un vídeo increíble, como el que tienes de este proyecto, y entre semana solemos traer siempre pequeño contenido como este. Así que suscríbete al canal, y si te ha gustado este programa, por favor, dale al like, que para nosotros es muy importante. Yo soy Daniel Colino de Cocinas de JR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!